Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy nos vamos a ahorrar los tradicionales comentarios de este programa porque vamos a tener 3 segmentos de entrevistas. La primera de ellas con don Celso Marrancini, quien es el coordinador de las plantas de Punta Catalina y que llegó muy tempranito aquí al programa. Más tarde vamos a conversar con 2 distinguidos jóvenes que vienen del pueblo del interior del país para anunciar una importante actividad que tienen. Se trata de Kelvin Martínez y Margaret García. Así que no se lo pierdan. Y como siempre, los miércoles tenemos la comparecencia de Altagracia Paulino, quien es experta en temas de consumo de los consumidores y directora del Observatorio Nacional del Consumidor. Así que no se pierdan estas 3 entrevistas. Bienvenido, don Celso Marrancini, que es un hombre que no necesita presentación. Gracias. Ha ocupado cargos públicos, ha sido un líder empresarial durante décadas y aquí lo tenemos ahora como coordinador del principal complejo hidroeléctrico sin duda de la República Dominicana y el más nuevo, más reciente. Sí, así es. Que es Punta Catalina. Nada, placer de estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo anda Punta Catalina en términos de generación y de finanzas también? Muy bien. Tengo entendido que esta planta genera excedentes importantes. Así es. Primero, por el lado de la generación, nosotros debemos terminar el año 2022 con un 10% por encima de la generación del 2021, lo cual en una central de ese tipo, generar un 10% más, cuando es una central que trabaja a tiempo completo, realmente dice mucho de los técnicos y del personal administrativo de Punta Catalina que han logrado ese objetivo. Realmente es un complejo difícil, donde se involucran cantidad de componentes, donde hay que vivir atento a comprar repuestos, como todo, hay que vivir atento en un mercado difícil, como el mercado que nos ha tocado ahora, la logística, el carbón, pues todo eso Punta Catalina lo ha podido resolver con éxito. Todo el mundo recuerda que había que en un momento hubo un desabastecimiento de carbón. Ahora mismo no, nosotros tenemos los almacenes de Punta Catalina completamente llenos. Bien. Pero comprado caro. No, todo lo contrario, ¿Ah, sí? Nosotros hemos logrado precios muy buenos. Indudablemente, si lo comparamos con los precios del 2020, definitivamente todo es caro. Del 2019. 2019-2020 todavía, y a principios del 2021 hablábamos de carbón a 90 a $2 la tonelada. Ahora hemos llegado a comprar carbón por encima de $300 y $400 la tonelada, pero el carbón ha llevado una tendencia hacia la baja. Está bajando. Sí, hemos llegado a comprar hasta 162 la tonelada. Ha habido importantes ahorros con relación a las licitaciones que hemos hecho y lo que sería el mercado spot. Calculamos que alrededor de unos 75 a 120 millones de dólares, y eso indudablemente son ahorros que se transfieren a las distribuidoras, porque nosotros el carbón, en la fórmula nuestra de precios, está el precio del carbón. Si el carbón está alto, el precio del kilovatio está alto, y por supuesto, pues eso sí, ustedes le venden más barato a las distribuidoras si bajan los costos de producción. Si baja el carbón. Si baja el carbón. Esa es la materia prima esencial, fundamental, ¿verdad? O sea, el carbón simplemente es un costo que sube o baja y se transparenta exactamente al precio que nosotros lo compramos. Y por supuesto... Pero el carbón está tan desacreditado en el mundo. Yo no creo... Sin embargo, ahora la pandemia, la guerra sobre yo todo. creo que eso no es así. Yo creo que el mundo quiere cambiar demasiado rápido. Y hablamos de energías renovables. Y sí, las energías renovables son necesarias y es un camino. Pero hablar de que Estados Unidos, si nosotros hiciéramos un cálculo de cuánto CO2 tiene un dominicano
comparado con cuánto CO2 tiene un alemán o un estadounidense, nosotros estamos muy por debajo de eso. Indudablemente eso no quiere decir que nosotros tengamos que subirlo, pero todos los países se han desarrollado con carbón. Estados Unidos, que habla malísimo del carbón, tiene carbón. Alemania, que en su momento decía que no carbón, Alemania está usando carbón. Entonces realmente yo lo que creo que hay que tener control en todo. Toda experiencia industrial, todo desarrollo industrial genera un problema. Y en Punta Catalina se tienen esos controles. Bueno, se habla de que la ceniza, Uh-huh. que se deriva, ¿verdad?, de las quemas de ese carbón para poder posicionar las plantas, está creando serios problemas. Eso no es cierto. Nosotros tenemos un manejo de la ceniza impresionante. Eso se hace un tratamiento, se prepara el suelo, se pone una malla, una malla para que la gente lo entienda y no usar un término técnico, es una malla plástica que evita que infiltre la tierra, se va compactando, eso se va haciendo como en especie de escaleras, una montaña, y se siembra de grama. O sea que usted va a Punta Catalina y usted no ve ceniza. Indudablemente, el reto que nosotros tenemos como empresa es buscarle una utilidad a la ceniza, porque la ceniza tiene utilidad. De hecho, ya nosotros le estamos vendiendo, todavía no la cantidad que quisiéramos, cenizas a las cementeras, porque se mezcla con el cemento y se abarata el costo del cemento. Hay un proyecto, que eso es un sueño que quisiera verlo realizar, de que se pueden hacer blocks con la ceniza, serían blocks mucho más baratos, podrían usarse en casas de bajo precio para tanta gente en este país que no tiene una vivienda decente. Entonces, eso de los... ¿Se hace así en alguna otra parte del mundo? Sí, se hace, ¿cómo no? En China. China se utiliza carbón. Imagínense si en China no se utilizara la ceniza, China estaría llena de ceniza por todos lados. Porque la cantidad de plantas de carbón que hay en China es inmensa la generación en carbón. Además de la acumulación de la ceniza, ahí se esparce ceniza también. No. Nosotros tenemos que tener un control tremendamente estricto. Simplemente a nosotros nos audita una compañía que se llama RIMA. Esa compañía, a pesar de que la paga Punta Catalina la auditoría, esa compañía reporta a los bancos europeos que financiaron Punta Catalina. Si nosotros no cumplimos con las emisiones europeas, no las de la República Dominicana, las europeas, los bancos europeos le piden al gobierno el repago de los préstamos. Yo creo que alrededor de Punta Catalina se han tejido muchas desinformaciones. Indudablemente Punta Catalina crece con el pecado original. Indudablemente el pecado original de que si hubo subvaluación, de que si no hubo subvaluación, que lo cual no es un problema nuestro. O sea, yo desde el principio, yo incluso, te recuerda que yo participé, el problema de la sobrevaluación, una auditoría que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Eso es del Ministerio de Energía y Minas. El problema nuestro es manejar la planta con el equipo excelente que tenemos, generar el 30% que estamos generando al sistema, muchas veces hasta por encima, cuando baja mucho. Casi un tercio. El consumo, sí, un tercio. Una salida de una planta de Punta Catalina afecta a un sistema que no tiene mucha reserva, sobre todo en tiempo de alto consumo. Ese fue entonces un proyecto visionario importante del gobierno pasado. Mire, como proyecto, definitivamente, indudablemente, con muchísimas debilidades, porque usted recuerda que yo participé en la comisión que nombró el presidente Medina, emitimos un reporte que nadie leyó, donde decíamos que la licitación había sido débil, que el equipo que participó en la licitación eran empleados de la CDE, que los dos únicos independientes, Isidoro Santana y Ramón Flores, renunciaron, que quedó un solo participante y se inventó de un licitante virtual que no se debió de haber adjudicado a una sola empresa. En ese momento criticábamos que los terrenos eran alquilados, después más adelante los terrenos fueron comprados por la CDE. Hicimos una serie de recomendaciones.
contratamos una compañía norteamericana que hizo una evaluación del proyecto y dijo cuánto debía costar el proyecto. Dijo que el proyecto no podía costar más de 1.945 millones. Costó 2.435, de acuerdo a las informaciones del ministro de Energía y Minas, está por encima de los 3.000. Pero de nuevo, eso es algo que no me toca a mí, le toca al Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué ha pasado con esa auditoría? Ahora, terminemos todavía esto. Desde el punto de lo que se construyó ahí, sí, es una gran obra. Ahora, con muchas debilidades todavía. ¿Por qué? Porque definitivamente eso fue una obra que se terminó en medio de una campaña electoral, una obra que se terminó en medio de una pandemia, una obra que se terminó en medio del escándalo de Odebrecht y la quiebra. Ya Odebrecht no tenía el dinero que tenía, que le sobraban en los bolsillos, porque estaba demandada en todos los países. Y una obra sometida a crítica desde el inicio. Exacto. Entonces, ahora, la obra está ahí. Y la obra de los dominicanos. O sea, y fue con fondos que definitivamente paga el pueblo dominicano. Es del Estado. Por eso yo siempre he dicho, y cumpliendo las instrucciones del presidente Abinader, que esa planta no se vende, que esa planta tiene que generar beneficios. Ahora, con el sistema que hay de manejo de la planta, ¿dónde van los recursos que se derivan de los excedentes? Al Tesoro, al Ministerio de Hacienda. ¿Y de qué monto estamos hablando? Este año le entregamos $200 millones. Al gobierno central. Al Tesoro, al Ministerio de Hacienda, al Tesoro. $200 millones es mucho dinero. Bueno, yo creo que es muchísimo dinero. Cuando uno lo multiplica por peso, la calculadora no le da. Sí, es mucho dinero para la producción de la Entonces, planta. realmente yo creo que... ¿Cuál es, usted fue también, hay que decirlo, administrador de la antigua CDE? No, la antigua CDE, sí, de la antigua, pero sí, de la antigua porque ya estamos saliendo de ella. Correcto. Ese proyecto y conoce muy bien el sistema. ¿En qué momento nos encontramos en país en materia de desarrollo energético? Mire, yo creo que interesante, cantidad de proyectos de energías renovables, proyectos ahora de generación de base, proyectos de Manzanillo, será el proyecto más grande de la República Dominicana. ¿Más que Punta Catalina? Sí, más que Punta Catalina. Es un proyecto de 800 megas, Punta Catalina es 720 megas, es un proyecto dual, pues hay 400 pueden ser o de gas o de fuel oil y 400 solamente de gas con su instalación de gas. O sea, eso realmente cambiará la generación, porque uno no puede caer en el error del gobierno pasado, y eso fue una crítica que yo siempre hice, no la hago desde el punto de vista de Punta Catalina, sino del conocimiento del sistema. Se decía que Punta Catalina era la solución del sistema eléctrico dominicano. Y por eso mucha gente dice, ¿por qué si Punta Catalina entró, no se ha resuelto? El problema eléctrico es un problema de tiempo, eso no se resuelve de un día para otro. Punta Catalina sí vino a resolver un problema de generación, porque había un déficit importante de generación. Ahora, este es un sistema que crece 125 megas cada año. La última adición importante que se había hecho la hicimos nosotros con Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que eran del sector privado, pero durante el tiempo que nosotros tuvimos como vicepresidente ejecutivo de la CDE. Usted habla, esas eran plantas de 250 megas cada uno, usted habla de 500 megas. Entonces, eso fue en el 12, Punta Catalina entra en el 19. En 7 años, si usted multiplica 125 por 7, el sistema se comió Punta Catalina. O sea, se debió de haber iniciado otra licitación. Soluciones. Y yo se lo recomendé al gobierno pasado, hagan otra licitación en el 2018 para que esas plantas estén listas en el 2022. Pero indudablemente, como se vendió que Punta Catalina resolvía todo, pues no hubo ese interés. Además, el gobierno estaba recibiendo demasiado cuestionamiento, crítica. Yo en esa parte, centrado en eso. Yo se lo voy a dar a ustedes los políticos. Hay un tema serio que afronta el sistema energético y es lo caro que es la energía.
en la República Dominicana. Yo creo que es una queja que nosotros siempre hemos tenido. Yo creo que, pero la población no ha sabido aquilatar cómo han subido los combustibles y el nivel de subsidio que se ha tenido que. O sea, estamos hablando de que en Europa hoy el kilovatio está costando alrededor de 20, 23 centavos el kilovatio. Entonces eso es verdad, no, pero hemos tenido precios bajitos. Yo tengo una pequeña empresa en Puerto Rico y yo pago 37 centavos de dólar el kilovatio. Y aquí yo le compro la energía a un generador, no a Punta Catalina. Punta Catalina le vende a los distribuidores, no le vende al sector privado, y ese generador me está vendiendo a 18, 19 centavos. Entonces, la mitad de Puerto Rico. Casi la mitad de Puerto Rico. Exactamente. ¿Por qué? Porque, pero ese no es el mejor ejemplo, tal vez Puerto Rico. Claro, porque, bueno, también no es el mejor ejemplo, pero Europa sí es el mejor ejemplo. Sí. Entonces, y vámonos a Centroamérica y lo mismo pasa. O sea, aquí los combustibles están subsidiados, aquí la energía está subsidiada. Aquí yo creo que lo que la población tiene que apreciar es si hay o no energía. Y ha habido estabilidad. Yo no entro en cuestiones de precio, ni entro en cuestiones, yo no soy distribuidor, yo soy un generador. Ahora, yo sí sé que como generador, nosotros hemos generado un 10% más que el año pasado, que nosotros le hemos devuelto. ¿Y cómo ha logrado ese incremento de la planta? Con eficiencia. Porque esa planta también... con menos paradas. Parece que se inició sus operaciones con algunas fallas, porque uno se sorprende que unas plantas nuevas se separen por fallas técnicas. Yo le voy a decir dos cosas. Primero, no saquemos del medio de que había una prisa política. Porque usted sabe que aquí, cuando se están acercando las elecciones, hay que hacer muchas cosas. Se aceleran los proyectos. Pero también hay que entender que eso es un complejo demasiado grande, donde hay 6.400 equipos. Y sí había fallas, incluso todavía existen reclamaciones al consorcio, al punto de que las plantas no se han recibido. Y se han venido resolviendo, porque nosotros tomamos como política no pelear. Que todavía no se ha recibido oficialmente. No, pero la política fue, señores, vamos a sentarnos, vamos a resolver los problemas, vamos a ver qué se debe uno y qué se debe el otro, y vamos a trabajar como tiene que trabajar. Si usted no puede pasarse la vida en una discusión eterna. Y la meta nuestra es que la planta sea recibida en los próximos meses. Nosotros que haya repuesto, que haya un sistema. Nosotros trabajamos con General Electric, nosotros trabajamos con Tecnimont. Ahora están los técnicos aquí que instalaron todo el sistema de transportación del carbón. Eso es lo que hay que hacer. Eso es una empresa, que una empresa no está para estar discutiendo con sus suplidores, una empresa está para tener una relación armónica con el suplidor, y el único momento que usted discute con su suplidor es cuando le ponen los precios. Entonces ahí usted pierde que le dé más barato los precios, pero después de eso, deme servicio y yo pagarle a usted. Ya. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve para el sector? Yo pienso que las perspectivas son muy buenas, porque aquí ahora entra una generación de corto plazo con una barcaza. ¿La de Asua? La de Asua. Pero ahí hay problemas con la comunidad. Yo creo que se están resolviendo, pero de nuevo, eso tampoco son 500 de Punta Catalina. Yo no tengo que meterme en esos aspectos. Pero usted sabe de eso. Bueno, una cuestión es saber, pero ahora mismo lo que yo quiero es saber de Punta Catalina. Porque si fallara esto de la barcaza de Asua, que son plantas que entran en operación inmediatamente, casi inmediatamente, se puede presentar un periodo de crisis en el país, porque lo de Manzanillo requiere tiempo. Bueno, ese es parte del reto que nosotros tenemos como sector eléctrico, de que no haya crisis en el sector, como no lo ha habido, de que no haya déficit, que las distribuidoras, que son nuestros clientes, reciban de parte nuestra. El coordinador de Punta Catalina, ¿quién les rinde cuenta? Directamente al presidente de la República y al ministro de Hacienda. O sea, nosotros... Con el de energía no tiene nada que ver. Sí, porque acuérdese que existe
todavía nosotros dependemos de la CDE, porque la ley de liquidación de la CDE está aprobada, pero hay un plazo, no recuerdo si son 120 días, para que se terminen de adecuar todas esas empresas que CDE tenía, como era la UERS y como es el contrato que ¿Y en qué dependen de la CDE? ¿De qué depende? Ya ¿De ustedes o del Ministerio de Energía? No, nosotros dependemos de la CDE, definitivamente. Entonces ya en este momento nosotros tenemos que ir ya haciendo una transición. Una transición, ya nosotros tenemos registrado el nombre de Central de Generadora Punta Catalina, tenemos que empezar los estatutos, formar la compañía con el capital 100% del Estado. Ya. Las posibilidades de que en un futuro inmediato o cercano haya reducción de precios en cuanto a la energía que consume directamente la población, eso no se vislumbra. Bueno, pues porque usted señalaba con toda la razón del mundo de que los precios de los combustibles se dispararon, efectivamente. Pero nosotros tuvimos largos periodos de precios bajos y la población no disfrutó de ese beneficio. Pues yo creo que usted debe invitar a Rubén Bichara que venga y le explique eso, porque yo no estaba ahí. Pero uno tiene miedo de que vuelvan a bajar. Bueno, espérese cuando bajen. Ahora mismo también el petróleo ha bajado, es un respiro. Pero ha bajado ¿cómo? Porque una cosa es que haya bajado cuando el petróleo estaba a $40 el barril, sí, y el petróleo ha llegado a casi a $100 el barril. Aquí pasó de $100. Exactamente. Pero ahora lo tenemos en 75. Bueno, aquí la gasolina, el precio ha estado fijo. Sí. O sea, no importa cuánto. Aquí al gobierno, el gobierno ha subsidiado enormemente los combustibles y la energía. Sí, eso es cierto. Que la queremos más barata. Déjame decirle lo siguiente. Yo soy el primero. Yo soy un consumidor de energía. Yo soy un industrial. O sea, yo quiero la energía más barata. Todo el mundo la quiere más barata. Pero muchas veces muchas veces no. El precio de la energía la rige el mercado internacional. Nosotros no tenemos petróleo. Sí. Nosotros vamos desarrollando, y eso es muy interesante, un parque de generación solar y de generación eólica con precios más baratos. Nosotros tenemos esa inversión enorme que ha hecho la República Dominicana en hidroeléctrica. El decreto que dispuso el subsidio que el Estado asumiera la salsa de los precios sin traspasárselo a los consumidores, establecía un tope y decía siempre que sea de $85 en adelante. Ahora está $10 menos que esos 85. ¿Y cuál es el promedio? O sea, usted tiene un promedio. O sea, realmente nosotros no podemos apretar más las finanzas del Estado, porque todos esos subsidios son necesarios, pero restan a un sinnúmero de otras cosas. O sea, las obras públicas que hay que hacer, carreteras. No, lo sabemos. Entonces, el tema es que existe la ley que no ha sido derogada, que establece que los precios de los combustibles suben y bajan. No es una ley, es un decreto. Un decreto, una disposición legal. Pero definitivamente yo creo que si no reconocemos el esfuerzo que las finanzas públicas han hecho en la República Dominicana, realmente somos injustos. No reconocemos que en el 2020 la tonelada de carbón costaba $60 y que en el 2022 la tonelada de carbón llegó a costar $400. O sea, un barco de Punta Catalina que costaba, un barco de 65,000 toneladas que le costaba 3 millones, ese barco nosotros hemos llegado a pagar $25 millones. Sí. O sea, usted me ha dicho que está bajando el carbón. Está bajando. Ustedes han comprado carbón, me decía. A 162. 162 y eso es muy... Eso, es la mitad del precio. Pero eso significa que también ese precio baja hacia la distribuidora y apoya el precio de la distribuidora en general. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hay que reconocer, de ese esfuerzo que se ha hecho este año. Un esfuerzo increíble. Yo tengo amigos en Europa que me dicen que hay hoteles que no están prendiendo la calefacción
para economizar. No, Europa está en crisis. Entonces, bueno, no es porque además no encuentra donde comprar gas, por ejemplo. Bueno, no solamente, no, el gas está apareciendo ya. El gas está apareciendo, pero los precios que está pagando no son los mismos que tenía cuando se lo vendía a Rusia. Y eso impacta en todo. Bueno, esto es una guerra que ha cambiado el mundo, sí. Pero no solamente el gas, las materias primas. Y nosotros ahora que estamos haciendo planta de gas, como la de Manzanillo, está hablando, se ha tomado en cuenta esa posibilidad de que ocurran situaciones como la de ahora. Eso mire, nadie lo adivina. Si uno tuviera una bola de cristal, todos seríamos millonarios y todos seríamos felices. Indudablemente usted hace una proyección y todos sabemos que la guerra de Rusia y de Ucrania en algún momento va a terminar, sí. Y que eso estabilizará los precios. Ahora hay una tendencia en el mundo de los precios bajar. ¿Por qué? Porque todos los bancos centrales han aumentado las tasas de interés. Eso va a traer una recesión mundial definitivamente. Que en algunos países ya comenzó. Ha empezado. Y la inflación ha comenzado a ceder, incluyendo Estados Unidos. No, incluyendo la República Dominicana y Estados Unidos. Estados Unidos, que es nuestro patrón, porque acuérdese que si Estados Unidos le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Y si Estados Unidos crece un 1% de su Producto Interno Bruto, nosotros crecemos 2%. Ese es el impacto que tiene la economía norteamericana en la República Dominicana. Entonces, yo creo que es una situación mundial de observar. ¿Cómo va a ser el año 2023? Es posible que bajen los combustibles. ¿Por qué? Porque va a haber menor demanda. Entonces, bueno, eso va a beneficiar por un lado, eso puede en algún momento llevar a una reducción de las tasas de interés, porque hay que recordarse que aquí había tasas de interés de un 7 y un 8%, y hoy las tasas de interés pueden estar en el 14, el 15%. Eso significa que usted está pagando el doble de un préstamo de lo que usted pagaba hace pocos meses. Entonces, es esa recomposición. Y aunque baje la tasa de interés, se está pronosticando que el año 2023 sería menos bueno o peor que este año. Bueno, ese es el pronóstico. Yo creo que uno tiene que prepararse. Uno trabaja para lo peor y para lograr lo mejor. Y yo creo que así es como tenemos que ver el año 2023. O sea, todos los años presentan un reto. El 23 empieza con un reto de un problema internacional muy serio. La propia economía norteamericana, no solamente en el orden económico, en el orden político. Usted tiene al país más grande, la economía más grande del mundo, con una división interna preocupante, unas elecciones que le tomó 10 días para definir quién ganó. Lo que ellos no criticaban a nosotros. Exactamente. Y al mundo. Definitivamente. Yo recuerdo que en una conversación con mi buen amigo Wally Brewster me decía que las elecciones en nuestro país siempre tenían problemas. Sin embargo, nosotros hemos estado demostrando que los resultados nosotros los tenemos más rápido. Se anuncia más rápido que... Sí. 10 días para definir quién ganó el Senado y la Cámara de Representantes. Sí. Realmente una verdadera... América Latina parece que le está dando cátedra, porque fíjense Brasil, tan polemizado como está Brasil, tan dividido. El resultado inmediatamente, la misma noche temprano. No, y en el propio Estados Unidos. Y Colombia, un país inclusive... No, pero en el propio Estados Unidos usted se va a la Florida, donde están Marco Rubio y Ron DeSantis, y tuvieron los resultados en 3 horas. Entonces, esas comparaciones, así que no nos pueden criticar a nosotros ya en ese sentido. Don César Marrancini, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer de haber venido. Siempre. Usted sabe que este programa es suyo, usted ha venido en muchos roles aquí. Yo lo sé, en muchos roles. En muchos roles, vino como presidente del CONER. Así mismo. Como muchas veces. Como en sector eléctrico, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Así es. Y parece que sus hijos están siguiendo los mismos pasos. Ya usted ve a Celso Juan ahí fajado. Ahora sigue la misma ruta. Presidente del CONER. Aprendió la lección. Parece que sí. Yo creo que lo está haciendo mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias. Pues señores, vamos a pausar y cuando regresemos continuamos con nuestra serie de entrevistas. Kelvin Martínez será el próximo entrevistado y posteriormente Altagracia Paulino, quien es nuestra experta en asuntos consumidores. Usted tiene ahí una gran experta ahí. Sí.